Ok, thank you. Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos, Mirta. Para nosotros en realidad es un honor que vengas. Y bueno, le invito a todos los alumnos a abrir la cámara. Otra vez estaban teniendo su tiempo de lectura. Y bueno, aquí contigo, agradecidos y yo también agradecida con ellos, ¿verdad? Porque les propuse este proyecto de ahondar un poquito más en lo que es el lenguaje de señas en Paraguay, acercarse un poco más a esta área, ¿verdad? A este mundo y también hacer como una investigación de lo que es el lenguaje de señas en inglés. Ujú, Entonces, crear un material que quede para que otras personas puedan usar como una referencia, ¿verdad? Me estaban diciendo, pero nosotros no somos expertos, ¿verdad? Por supuesto, ujú, no somos expertos, estamos iniciando un camino, un recorrer de una experiencia para compartir, ¿verdad? Y la ujú. intención es, con todo respeto, compartir conceptos que van aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, todo tuyo, te escuchamos a Sí. vos. Bueno, muchísimas gracias por este privilegio de poder compartir, es así, compartir es así, Compartir. compartir, como ir aprendiendo también algunas señas, yo siempre me gusta hacer en Sí, forma práctica. sí. Como la lengua de señas, hay más de 450 lenguas de señas alrededor del mundo, descubiertas hasta el momento. Ujú. 400. Paraguay, porque es así, así es América, ustedes ven el mapa, América es así, América Central es así, América del Norte es así, y América del Sur es así. Ujú. Ahí se cierra, se Sí, va se cierra, cerrando, se claro. cierra. Entonces ustedes van así. América del Entonces, Sur, acá en el América. medio, ¿dónde está Paraguay? Acá. Entonces, es la P, esta es la P y Paraguay, esta es la seña de Paraguay. Entonces, la lengua de seña de Paraguay es una lengua propia. Mm. Algunas veces la gente dice, por ejemplo, ¿cómo se dice en castellano una cosa y cómo se dice en guaraní? Porque piensan que la lengua de señas en castellano es diferente que la lengua de señas de guaraní. No, la lengua de señas es un tercer idioma que tiene su propia estructura. Es una lengua en sí misma. Entonces, los sordos de Paraguay están en un contexto de trilingüe, castellano, guaraní y lenguas de señas. Claro que estas dos idiomas, al tener contacto, lo que se le llama language contact, entonces tiene influencia sobre la lengua de señas y también la lengua de señas sobre estos idiomas que se realizan. En América del Sur, como ustedes ven acá, todos estos países que están acá tienen casi diferentes. Argentina es así por la guitarra de Gardel. Argentina es Ah. así, Me encanta. Argentina es así. Brasil es con la B, así, esta es la B, y comienza así, porque el Brasil Tiene el es Amazonas. el mapa del Brasil, el Sí, mapa sí. del Amazonas, entonces viene así. Entonces Brasil es así, Brasil. ¿Mm? Eh, Cada país tiene su propia seña, entonces lo que hizo la federación, eh, la, cada país tiene su organización o su federación de sordos que está asociada a la Federación Mundial de Sordos. Entonces lo que ellos dijeron es que cada país se tiene que respetar la seña que colocaron a su propio país. Así como los países tienen seña, también las personas tienen seña, porque ellos como no escuchan el nombre, por ejemplo, si yo soy Mirta, pero puede haber muchas Mirta, ¿y quién Mirta está diciendo? Entonces ellos necesitan ver también el nombre. Mi nombre es así, porque yo tengo acá unos hoyuelos, ¿verdad? Entonces Ah, la sí. comunidad sorda me puso como M, entonces yo soy esta. Entonces cuando ellos dicen, entonces ya directamente me identifica que yo soy esa persona. Y ellos generalmente después de un cierto tiempo de estar con ellos, te ponen un nombre, te bautizan con un apodo en alguna comunidad. Entonces, etcétera, entonces comienza porque yo necesito también ver, porque sus ojos son sus oídos. Con respecto hay mucho para hablar, pero yo hace más de 20, como 24 años
que estoy trabajando con las personas sordas en diferentes aspectos con ellos. ¿Verdad? Esta semana es la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebra a nivel internacional, así con la I, a nivel internacional en el mundo se está celebrando. Entonces, el Día de las Personas Sordas. No se dice sordos mudos, antes sí se decía que era una persona sorda y era muda, pero con el estudio de la lengua de señas, entonces ya no es una persona muda porque se puede comunicar. Entonces, ahora las personas sordas, es ofensivo decir los sordos mudos. Soy sordo, pero no soy mudo, porque tengo una lengua de señas con quien Claro, comunicar. claro que sí. Y primero es persona y luego la discapacidad, porque hay veces que se quiere cerrar. Yo recuerdo que fuimos a una conferencia, pusieron personas especiales, pero ¿qué? Persona con un montón de, ¿por qué no dice personas sordas? Porque ellos dicen, yo soy sordo, esa es mi identidad. Y nosotros muchas veces no queremos aceptar. Esa es mi identidad, yo soy sordo. Recuerdo que en el Brasil decían así, soy sordo 100%, decía. Una remera así, ¿verdad? Decía sordo 100%. Sí. Es decir, aceptar su discapacidad, pero la discapacidad no hace a la persona. Entonces, es persona primero, luego la discapacidad. Persona ciega, persona, etc. Porque los conceptos también fueron evolucionando. Entonces, primero es que es persona y luego la discapacidad. Pero la discapacidad no se puede borrar. Es decir, que muchas veces se quiere decir persona con especiales, todos somos especiales. Persona con eh, características o habilidades, todos tenemos, cada uno tenemos habilidades. Entonces se entra en la ambigüedad. Es una persona sorda y que necesita una comunicación totalmente diferente que es la lengua de señas, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta ahora vamos bien o tienen algunas preguntas, algo que quieran eh, Me por en- el me en- momento. es súper ¿Mm? importante este tema de poder saber el término, o sea, la expresión apropiada para no caer como o sea, agresivo, ¿verdad? O sea, es una Sí, persona sorda, esa es su característica. Acá sí, sí. Eduardo Caro es uno de nuestros alumnos y él maneja el lenguaje de señas. Él Ujú, estudió el lenguaje de señas en español y él es el que nos introdujo también a una serie de capacitaciones en español para que ellos también hagan la comparación de los ujú, gestos, porque el American Sign Language es un poco diferente otra vez, ¿verdad? En un sí, principio nosotros, o sea, personalmente yo pensaba que me preguntaba por qué hay lenguas diferentes en cada país, ujú, en vez sí, de tener uno solo, justamente para que pueda ser como una lengua franca. Pero me dice Eduardo, no, al contrario, esa posición tuya cae mal a la comunidad, porque todos ellos tienen la capacidad de aprender. Cada uno tiene una habilidad de aprender un idioma, ¿verdad? Me comentaba sí. Eduardo, Y, ¿verdad? y la lengua en sí la lengua no es solamente aprender vocabulario, la lengua es cultura, la lengua es geografía, la lengua es historia, la lengua es vida. Por eso es que muchas veces, si nosotros dijéramos, ¿por qué entonces no aprendemos todo inglés? Dejamos de castellano o chino para hacer, es identidad, es historia y es comida, gastronomía. Nosotros tenemos chipa acá, esto es chipa en Paraguay, en otros países no hay, la arquitectura, esto es mujer en lengua de señas japonesa y para nosotros es que una persona loca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque antes las mujeres tenían las torsadas en el pelo, Ah, entonces por eso, claro. esta seña para nuestra cultura es que está loca, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con la cultura. Esta seña acá acá Paraguay y toda América, gran parte está bien, Sí. en muchos lugares de Asia, especialmente Malasia, ofensivo. Es como que mostrar el dedo del medio. Ah, Para mira. Japón y España el dedo del medio no es ofensivo. Ellos dicen hermano así usando el dedo del medio. Estos dos Hermano. es hermano.
Entonces, el que nosotros usemos el dedo del medio es totalmente, es nuestra cultura, es lo que nosotros interpretamos. Por eso es que la lengua tiene su propia característica, ¿verdad? Entonces, y cuando uno dice American Sign Language, no es igual que inglés, es American Sign Language, no es inglés. No Hay es British. influencia, It's not British Sign Language, right? sí, Vale. British Sign Language es Otro, completamente, es completely otro. different from American Sign Language. Por ejemplo, Argentina tiene una influencia de British Sign Language. Seguro, por Sin la migración. embargo, porque es según qué escuela o de dónde vinieron y comenzaron a enseñar. Entonces, todo eso tiene que ver con la historia. Entonces, por eso es muy importante que, por ejemplo, los sordos de Paraguay, ellos, por más que estamos en un contexto de Ciudad del Este, que lengua de seña americana, perdón, lengua de seña del Brasil, lengua de seña argentina, por ejemplo, son diferentes. Igual los paraguayos, por más de que usan alguna de las señas, pero después cuando vuelven a comunicarse, ellos eh, usan su propia lengua de señas. Entonces dicen, no, esa es una lengua argentina, esa es una lengua, esta nosotros debemos usar, esta es nuestra lengua que nos corresponde, etcétera. Entonces, tiene como ese orgullo y se hicieron algunas investigaciones sociolingüísticas acerca de cómo se fueron distribuyendo. Bueno, eso es hablando de la parte de sociolingüística. No sé, me gustaría mostrar si me permiten Sí, compartir sí, sí, una, sí. la Todos pueden pantalla. compartir. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, quiero compartir con ustedes rápidamente acerca de la lengua de señas. Acá, vamos a mirar acá, este es aquí. Sí. Acerca de, vamos a mirar acá, un ratito. Actitudes hacia la lengua de señas. En la parte sociolingüística muchas veces hay personas que aman la lengua de señas, pero otras personas que no, que realmente No piensan que comparten. no es, ¿verdad? No comparten. Ya acá encontramos con Platón, ya se hablaba de la lengua de señas. Es muy interesante, que no, una cosa que ahora, no, estuvieron antes. Bueno, a lo largo de la historia, ¿cómo se refirieron a la lengua de señas? Lastimosamente no con términos muy positivos. Una cosa barbárica, una cosa extraña, una cosa primitiva, una protolengua que no es lengua, gesto de monos, signar es raro, es foráneo, es inimaginable. Entonces, son todas acepciones que a lo largo que no se le dio la importancia por el desconocimiento de la propia lengua. Eh, También, vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá, a ver si. Bueno, y una de las campañas fuertes en Estados Unidos contra la lengua de señas vino de los educadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, hay dos grandes escuelas a lo largo de la historia de escuelas en cuanto a la educación de las personas sordas. Primero, que es una de las escuelas, es la escuela que tiene que enseñar, que no quiere que se use la lengua de señas, sino que se le enseña a la persona sorda a hablar, porque quiere que la persona sorda se comunique, es decir, se llama escuelas oralistas. Y lastimosamente que esas escuelas que son también algunos de Italia, otros de Francia, algunos de Italia vinieron a Paraguay y son escuelas oralistas. Por eso es que hubo un retroceso, un gran retroceso en la educación de las personas sordas, porque ellos quisieron implementar y siguen implementando el método oral. La escuela de Antonio Próbolo, todo eso son escuelas oralistas. Las profesoras casi no saben lengua de señas. Ahora recién están aprendiendo. Entonces les habla y quieren que ellos. En los Estados Unidos entonces hubo una campaña muy grande para que no se use la lengua de señas. La otra filosofía educativa con las personas sordas es la lengua de señas, que es primeramente enseñar en la lengua de señas para después enseñar
etcétera. Entonces, que sean bilingües, etcétera. Entonces, esa es ahora la que está más fuerte, pero hubo campañas muy, muy fuertes. Y acá también en nuestro país, porque las personas, los profesores, muchos no saben lengua de señas. Entonces viene una persona sorda, ¿qué va a hacer? ¿Mm? Quiere que hable, los padres también. Bueno, entonces, en los hogares mismos hay muchas, los padres no aceptan. ¿Mm? Primero es en forma psicológica porque no acepta que su hijo sea sordo. Y segundo, es que me viene a hablar así con esta mano. Yo conocía mamás que decían, se fue a la escuela ahí y comenzó a hablarme con su mano. Yo le até por la silla y le dije, háblame, háblame, háblame. Entonces son cosas que muy, y también hasta hace poco, en las escuelas acá de Paraguay de los sordos, cuando los niños hablaban lengua de señas, la profesora les pegaba con las reglas en la mano. Estaba prohibido, pero ellos al salir, claro. Entonces los colegios también, las iglesias también. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace? Mucha de la iglesia quiere que se sane. Entonces pide a Dios que les sane, es decir, que quiere que se solucione su problema. Entonces no hay una aceptación hasta que esa persona. También los hospitales, mucho se necesita especialistas, ¿verdad? En cuanto a eso. Las clínicas de audiología, también con centro de consejería genética. Entonces también ahora están los implantes cocleares, que Ujú. es una, pero generalmente son las personas sordas que tienen más resto auditivo. Pero ¿cuál es el problema? Que puede ser, como una cirugía, puede ser que salga bien o puede ser que ese resto auditivo pierda completamente. Y también es muy caro y se tiene que hacer una terapia de habla. Es lo mismo que yo de repente me lleven a la China ahí y me hablan en chino. Yo tengo que comenzar a aprender en chino. Yo tengo que empezar a hablar la fonología. Entonces muchas veces los padres dicen, bueno, ya escucha que hablen. No, un niño que habla, tiene, es decir, tiene que haber un proceso y una capacitación fonológica, ¿verdad? Con profesionales para que pueda desarrollar el habla. No, no porque escucha así automáticamente, no es un milagro, es un proceso, la adquisición del idioma. Entonces, y hay muchos que no les resulta, ¿verdad? Todo el aparato, todo esto también es muy difícil para poder hacer. Y hay muchos también que inclusive, yo conozco a un muchacho sordo acá de Paraguay que se hizo y él dijo, no, yo soy sordo, esa es mi identidad. Claro, o sea, Muy se bien, identifica, claro. se identifica. Entonces, ¿qué es lo que tiene la lengua de señas? También así como las lenguas orales, tiene lo que se le llama la arbitrariedad versus la iconicidad. Arbitrariedad es porque algunas nosotros decimos algo por algo, alguna razón en la historia, lo que sea, una palabra intenso, de dónde viene, por ejemplo, por decirlo así. Iconicidad es, por ejemplo, comer, dormir, caminar, que tiene la lengua de señas. Entonces, la gente cree que porque hace algunos gestos así, etcétera, ya está comunicándose. Y no es así. Ujú. Entonces, el intenso prejuicio contra las formas icónicas de la lengua de señas ha llevado al prejuicio contra la lengua de señas. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Sin embargo, ya en 1960 el famoso lingüista, ¿verdad? Ha dicho, las lenguas de señas no son aberraciones ni simples complementos del aula. Toman la Mm. forma de una modalidad de lenguaje humano, entre otras, igual que el habla. También la lengua de señas tiene toda su estructura morfosintáxica, también tiene su parte fonológica. Todo un estudio que se está haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque la lengua de señas fue creado en el espacio con el cuerpo del firmante y percibe visualmente. Y es percibido visualmente. Tiene potencial para la expresión icónica de una amplia gama de estructuras conceptuales básicas y este potencial se realiza completamente. Ahora, en cuanto a la lengua de señas de Paraguay, recién Dos mil veinte. en el 2020 fue Sí. reconocido la lengua de señas paraguaya como oficial y uno de los grandes, en el Senado decía, ¿y cómo vamos a aceptar una lengua que no se puede escribir? ¿Y cómo una lengua? Entonces, el desconocimiento de los propios senadores, ¿verdad? Entonces, hubo una gran resistencia.
Ellos tuvieron que hacer campaña casi 20 años para que se pueda ser aceptada. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice la ley, la presente ley tiene por objeto otorgar reconocimiento oficial a la lengua de señas paraguaya. Ese es el nombre, LSPY, como lenguaje de comunicación, de instrucción, de promoción de la identidad, la cultura y los derechos lingüísticos, reconociendo a la lengua de señas como primera lengua de las personas con discapacidad auditiva del Paraguay para la participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces no es solamente aprender un idioma de comunicación, lo cual es muy importante, pero también es de instrucción. ¿Cómo se le va a enseñar a una persona que nunca escuchó un idioma ni nunca va a escuchar? Entonces necesita primero de promoción de la identidad. Acá tiene que ver con la identidad. En cuanto el idioma identidad, si uno dice, por ejemplo, paraguayo, famoso, eso que es generalmente paraguayo, vos no sos paraguayo, uno habla en guaraní, porque para los guaraní era importante el idioma, el habla, el abá, eso era importante, ¿verdad? La cultura y los derechos lingüísticos, porque un derecho lingüístico, reconociendo la lengua de señas, entonces, para la participación plena y efectiva en la sociedad, ese es el objetivo, ¿verdad? Y también es persona con discapacidad auditiva. Acá entonces vemos personas con discapacidad. Primero las personas y luego la discapacidad auditiva. Personas con deficiencia auditiva congénita y adquirida. Muchos hay, un 40% de las personas sordas que son hereditarios, está en la familia, nace, hay muchos primos. Y hay un 60% que es adquirida, que al interactuar con las barreras de información y comunicación pueden encontrar impedimentos y limitación para su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de con derechos. Y luego están los intérpretes, la lengua de señas. Entonces la lengua de señas tiene una expresión visual, gestual, manual, espacial con un sistema léxico y gramatical establecido que es utilizado de manera natural con las personas con discapacidad auditiva en el Paraguay para su comunicación y acceso a la información. Entonces, no son solamente gestos, tiene un componente visual, gesto, porque no solamente si yo digo mamá o si yo digo, tengo que también, el adjetivo está en mi rostro. No solamente que si yo diga lindo y hago no, el rostro manual porque uso y luego el espacio donde ocurre la seña, ¿verdad? Y luego está lo que sería el intérprete de la persona certificada y calificada. Entonces, todo esto que justamente dice para comprender y transmitir con fidelidad y ética un discurso de tipo oral o escrito a través de una mediación lingüística, convirtiéndola en lengua de señas paraguaya y viceversa, respetando la cultura. Entonces, el intérprete tiene que saber la cultura de las personas sordas, la gramática y el sentido del mensaje emitido por los actores del diálogo. Entonces, eso es en general. Entonces, para darle un ejemplo de la propia lengua de señas, este es lindo. También, entonces, lindo, cuánto, y ¿dónde ocurre? Esta es la configuración de la mano. Si yo hago lindo, es otra cosa. Si hago lindo, otra cosa. Entonces, tiene que ver la configuración de la mano para que es esta configuración. Es esta configuración de la mano. No, si yo digo así, si lindo, hago así, no, es otra cosa. Acá, si coloco acá, es diferente. Entonces, tiene que ver la configuración de la mano. Es lo mismo que yo diga ma. ¿Dónde está el labio? ¿Dónde se une? ¿Dónde está el punto de articulación en cuando estamos hablando? ¿Verdad? Entonces, también es la configuración. ¿Dónde ocurre el punto de articulación? Si hago acá es otra cosa, si hago acá es otra cosa. Tiene que ser acá cerca de la boca y si hago así es diferente. Entonces, así lindo. Esta es la configuración manual, pero gestual, entonces dice, lindo, cuanto más lindo es así, lindo, etcétera. Entonces, y también es la intensidad, lindo no es hace rápido, sino que
Cuanto más intenso, se hace más despacio. Lindo. Claro, más intenso, más despacio. Comprendo, dice comprendo. Entonces, hace como va. O también dice puedo. La seña es igual que el puedo y no puedo. ¿Dónde? Es en la cabeza. Entonces, Que, puedo está que acá, Edu, sí. No puedo, la negación está en la cabeza. La seña es la puedo, misma, no puedo. pero la negación está en la cabeza. Entonces, son todas cosas que fonológicamente, entonces, no puedo, no puedo. No Entonces, la puedo. negación está en la cabeza. Mm. Y eso también es interesante en los hindúes, la lengua de señas hindú, porque ellos hacen esto, ellos hacen eso cuando dicen que sí. Entonces también dice así, hacen ese ¿Cómo lo cumplimiento. que es tan cultural? Sí. Entonces acá vemos, ¿verdad? Que tiene que ver muchísimo con la cultura, con la historia, con todo un montón de cosas y que muchas veces nosotros decimos, si lenguas orales, tenemos más de 7.000 o de lenguas, o si no es más, si son lenguas de señas aún más, porque se necesita contacto cara a cara. Ahora con los celulares y etcétera, entonces con el smartphone, pero esto es nuevo. Entonces ellos se comunican, etcétera, entonces van haciendo. Entonces todo eso tiene la lengua de Increíble, señas, ¿verdad? En increíble. general. Mm. También la lengua de señas, por ejemplo, un ejemplo estábamos compartiendo con una persona sorda que Jesús en la Semana Santa, Jesús venció a la muerte. Y él Mm. me decía, no entiendo es así, como que la cabeza, no entiendo. Pero Jesús Mm. ahí, la muerte, sí venció a la muerte. Bueno, no entiendo, estuvimos como 30 después de no sé cuánto tiempo. Después yo le dije a él, la muerte, Jesús, ahí en la cruz, él venció. Ah, venció. Pero vos me dijiste que era muerte, que murió otra vez, me dijo. Entonces, la estructura es, ¿verdad? Entonces es la muerte, Jesús venció. Tiene que ser al final la victoria. Porque si es que, porque él entiende, Jesús venció a la muerte, es castellano. Porque la muerte venció a la muerte. Pero en lengua de señas es Jesús, la muerte venció. La muerte, Jesús venció. El verbo va al final. Claro, el Entonces la verbo va al final. estructura de Es la sí, lengua de sí. señas es diferente. Entonces, para que él me pueda entender, entonces yo tengo que seguir con la misma estructura. Y son varias cosas. Increíble, Sí. increíble. También ¿Cuántos casi, lenguajes de señas manejas? bueno, yo en realidad, como también manejo más la lengua de señas paraguaya, pero muy poco casi de la lengua de señas americana, voy aprendiendo algunos que otros, pero como no uso constantemente, ¿verdad? Entonces me olvido, etcétera. Pero con la lengua de señas, algo muy interesante que uno empieza a, digamos, cuando las personas sordas empiezan hay una palabra que uno a tratar de conocer y de alguna forma a comunicarse. Entonces rápidamente uno va cediendo, va viendo, ¿y cómo se dice esto? ¿Y cómo? Etcétera, entonces va usando. También, por ejemplo, en lengua de señas americana, este es sí, sí, usa mucho. En lengua de señas paraguaya este es sí, sí. Y este en lengua de señas paraguaya es sexo, Ay, sexo. mamá. Entonces es otra totalmente seña, ¿verdad? Diferente. Entonces cuando yo me voy a Estados Unidos uso casi, claro que uso sí. Ellos usan mucho sí. Entonces vengo a la iglesia, hago la interpretación y sí. Ellos entonces, me dicen así que, qué vergüenza, pero ¿saben cuál es? Entonces ya, disculpe, dijo entonces. Pero sabe del contexto que ocurre, ¿verdad? Qué Entonces ellos me dicen, genial. entonces, pero hay casi más como, hay muchos también que creen que porque nace sordo ya sabe lengua de señas, no, tiene que estar expuesto a la lengua. Y entonces casi el 98% de las personas sordas no saben lengua de señas. Claro, porque Primero tienes que necesitan adquirir. Ujú. adquirir, y ese es muchas veces el desconocimiento que se va a la escuela,
y tiene que adquirir la seña primero para que la profesora tenga una lengua con que comunicarse con ese niño. Porque si le dice escribí o si no sabe lengua de señas, ¿cómo le va a decir? Entonces el niño está ahí y generalmente no tienen problema jardín preescolar, pero en primer grado, cuando tiene que aprender, ahí comienza y repite, repite, repite. Y claro, mucho en el interior dice, Naiña Cáñez, no tiene cabeza para eso. Y ya le deja, no sabe cómo hacer, o los propios profesores le dicen, no podemos ayudarle. El claro. niño A ver, comienza a hacer, o la niña cabezuda, no atienden, entonces molesta, tratan ujú, de sacar. Y también no hay empatía, porque son los propios padres que van a decir, ¿para qué? Yo le mando a una escuela y se está con una persona acá con discapacidad que no, es cabezudo, no atiende, mm, que ¿por qué no le llevan a otra escuela, do que sea de suya? claro, falta Entonces, de es empatía en la comunidad, sí, sí, sí. claro. En la comunidad, en el gobierno, los profesores muchos no saben cómo manejar, porque de todas las discapacidades, la única discapacidad que corta la comunicación es la sordera. Si uno tiene un niño ciego, le puede hablar y se va a poder comunicar. Ujú, Si tiene un niño con síndrome de Down. Entonces, pero un niño sordo que nunca escuchó, porque nosotros adquirimos a través del oído. El oído es como nuestro wifi, yo siempre eso le explico. Nuestro wifi, ¿verdad? Que va adquiriendo la señal y eso va transmitiendo. La persona sorda no tiene wifi o algunos de ellos tienen una wifi muy débil que va, después viene, casi. Entonces, escuchamos, ¿por qué hablamos? Porque nuestro cerebro, al escuchar, registra nuestra voz. Si nosotros no nos podemos escuchar, no vamos a poder reproducir, porque el cerebro necesita haber registrado ahí nuestra voz. Por eso también reconocemos, fulano habla de esta forma. Mi propia voz, me reconozco. Entonces, yo escuché, ahora yo digo y vuelvo a reproducir. Porque cuando aprendemos otro idioma también, eso no sabía. Y tenemos que decir y tenemos que reproducir hasta que escuché, ahora yo digo, ahora yo, etcétera, claro, y comienzo a producir. Entonces, todo un proceso psicolingüístico también, ¿verdad? Que está envuelto en eso. claro, pues hay Eh, un número de limitaciones que tiene esa persona y que necesita de alguna manera un poco de empatía y de invitación para poder así mismo, sí. gestionar ese aprendizaje, ¿verdad? Porque hay mucha estadística sobre el tema del aprovechamiento académico, hay los chicos que tienen Sí, y esta- generalmente los que terminan el colegio tienen un nivel de lectora de primer grado o segundo máximo. Y no los que solamente esto terminan el a nivel. colegio, Sí, los sí, que sí, así terminan. es. Porque la metodología también, ¿verdad? Muchas de las metodologías son escuelas oralistas donde van y repiten, pero no tienen también otras opciones, ¿verdad? Se dan y los padres también se oponen cuando comienzan a usar la lengua de señas. Entonces hay un desconocimiento, se ha avanzado mucho más, pero aún falta que haya. También en cuanto a los intérpretes de lengua de señas, hay muy pocos intérpretes de lengua de señas. Para ser intérprete, por ejemplo, en una carrera, la persona tiene que haber terminado también la carrera y para poder ser intérprete y que casi no se paga y generalmente tiene que haber, cuando hay más de una hora, tiene que haber dos intérpretes, porque el intérprete pierde efectividad a los 20 minutos. Mm, ¿Verdad? Porque la persona sola tiene que mirar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, y como es una interpretación, lo que se le llama contra natura, de una lengua de oral a una lengua visual, no es la misma modalidad. No es, por ejemplo, lengua de castellano a inglés, que las dos son claro, lenguas orales, de una lengua oral a una lengua visual. Pero sin embargo, de la lengua de señas a la lengua o la lengua oral a la lengua de señas son dos modalidades diferentes. Entonces se habla de una interpretación contra natura. Entonces cansa muchísimo, porque cansa. lo que yo estoy escuchando, imagínense,
colocar en esa estructura lingüística, poder hacerlo, también mi cuerpo, para poder, imagínense que estar así por 1 o 2 horas, estar haciendo así con el, se deteriora. Yo por eso tengo artrosis de la mano, muchas veces al estar mucho Mira, tiempo parada, la columna cervical, varias cosas, y también por un desconocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando solicitan un servicio de interpretación y no hay 2 intérpretes, entonces, como yo formo también parte de la asociación, entonces no vamos, porque es un atentado contra su propio cuerpo. Y eso muchas claro, veces la gente no sabe. Y claro, generalmente se tiene que pagar a los dos. Si es, yo estoy acá y no es que la persona interpreta y yo solamente le miro, hago otra cosa, sino que yo estamos haciendo juntas, porque, ¿qué pasa? La persona que está diciendo, bueno, el senador vino y de tal parte, y coloca acá, que este senador vino acá, o usa esa palabra, yo voy, por como es viso gestual, yo estoy usando este espacio, y resulta ser que la siguiente intérprete viene, o el otro intérprete, y usa otro, entonces el sordo está totalmente descolocado. La información, entonces yo tengo que mirar lo que la persona, cómo está ubicando, qué seña está, si es que en ese momento se olvida de algo que entonces yo le mira y le suelto, entonces se está haciendo una interpretación de apoyo, lo que se le dice. Uno el que está enfrente y otro está de apoyo. Por eso es que se paga, tiene que pagar, y eso es también un gran desconocimiento. hay una tarifa oficial Y son defendida para el gremio, sí, sí, 110.000 por hora. 110.000 por hora, Sí, pero para que manejen los chicos esto, porque sí, sí, sí. es Y un, yo les animo a que estudien lengua de señas, que puedan hacer, hay mucho y va a haber con la ley y eh, con la reglamentación, porque está la ley, pero aún no está reglamentada, va a haber mucho trabajo y mucha necesidad de intérpretes de lenguas de señas. Y eso es con el contacto, haciendo, etcétera. Hay sí. mucho por hacer. Pero yo les animo porque una cosa es amar la lengua de señas, pero no amar a las personas sordas. Porque la lengua de señas, al ser viso gestual, etcétera, entonces llama la atención, es hermosa, ay, qué hermosa la lengua de señas, pero al contactar con las personas, ellos son demandantes, las dificultades que tienen, muchas veces te llaman a cualquier hora, la familia no se puede comunicar, cómo hacer que ellos aprendan, entonces es un trabajo. Se cree que a nivel de docente, un alumno sordo equivale a 12 alumnos oyentes. Es decir, si Mm. tenés 2 personas sordas en tu aula, tenés 24, de 20 a 24 estudiantes. Es el trabajo que demanda. Y eso muchas veces no se sabe, porque cada una de las personas también tiene su propio contexto, su característica, etcétera. Entonces, todo eso es importante tener en cuenta. Esta es Bueno, información es un, valiosísima, sí, sí, un valiosísima. pantallazo general que les comparto para que ustedes puedan tener. Les animo a que sigan Mirta, investigando, viendo, nos etcétera. encantaría seguir leyendo sobre artículos que escribiste, información que podamos acceder o asistir a algún encuentro, alguna charla que vos des. Desde ya Sí, te queremos seguir porque sos un referente muy importante. Realmente me gusta mucho haber conocido tu nombre, empezar a ahondar un poco de cómo llegar a vos. Ahí Cristian Cristóforo también nos está acompañando y creo que sí, ustedes se conocen luego sí, de la sí, sí, facultad, nos seguro. conocemos hace años. Somos amigos de años. Sí, así es. Así Sí. que no, yo estoy demasiado agradecida. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta, algunas palabras. Son muy, muy tímidos ellos. Edu, ¿te gustaría decir algunas palabras? Sí, sí. Hola, señora Mirta, ¿cómo estás? La verdad Todo que bien. muy, muy interesante la charla, muy fructífera. Eh, yo también aprendí bastante con lo que nos estuviste compartiendo. Yo estuve, como dijo
la profe y fue muy generosa al decir que manejo la lengua de señas, ¿verdad? Estuve aprendiendo desde el 2018, estuve asistiendo a cursos que ofrecía la federación, la FENAPAZ. Ujú. Y la verdad que es como les había comentado también a mis compañeros y a la profesora, es un mundo muy lindo, involucrarte en la comunidad es bastante satisfactorio y saber que de alguna manera podés ayudar y podés incluirle un poco más a ellos que muchas veces están marginados de la sociedad. Es una sensación muy linda y también todo lo que aprendes es todo muy lindo, todo muy impresionante. Sí, es un mundo, es otro mundo, otra Otro cultura, mundo. otra identidad. Sí, Imagínate el proceso de que el niño aprenda el lenguaje de seña para que después pueda poder comunicarse y plasmar en forma escrita lo que está sí, contando. O sea, sí, es todo un, todo un sí, mundo de sí. comunicación que Sí, necesita. nosotros tenemos una metodología, bueno, que han desarrollado que se llama Zoom, que justamente se usan símbolos y luego dibujos, luego la lengua de señas. Entonces es como el símbolo más el dibujo más la lengua de señas, se le enseña, se le fija la lengua de señas primero y luego la lengua escrita. Mm, Porque, y lo peor también es que muchas veces como el aprendizaje de la lengua oral está basada en la parte fonológica, los profesores no cambian eso, ¿verdad? ¿Y cómo va a enseñarle a por ejemplo, es lo mismo que uno quiera aprender, enseñarle a alguien que corra, pero que no tenga piernas, claro, ¿verdad? claro. No sé, uno tiene que adaptarse y es impresionante como el desconocimiento. Entonces, ahora vas a decir, mamá, de esta forma, así, nunca escuchó ni va a escuchar quizás ese idioma, entonces hay que cambiar. Por eso que nuestra experiencia de alfabetización, la identidad es lo último. Generalmente, me llamo fulano, yo soy mi mamá, pero ellos no saben ni sus nombres. ¿Cómo va a saber? Nunca escuchó. Nadie le Claro, dijo que se no. llama. ¿Cuándo es su Susi, cumpleaños? Susi, no sabe el Susi, no. Es Nada, difícil. nada no sabe. ¿Y Entonces, cómo? hay que, Entonces, por eso es el tema de que lo decía Edo, le creo que también decías vos al inicio, el gesto que caracteriza sí, y individualiza a esa persona, tipo, vos con el sí, tema del así, hoyuelo, ¿verdad? sí. Ay, qué lindo. Entonces, es todo un proceso que hay mucho por hacer, Sí, ¿ya? sí, Y para ayudar a esta población. sí, Pero totalmente. creo que con estos esfuerzos yo les animo a que tomen los cursos. Hay varios cursos que se están ofreciendo siempre. Ahora, después de muchos años, bueno, se están también ofreciendo y ir aprendiendo un poco y contactando con la comunidad sorda, realmente. Gracias, Mirta. Vale la pena. Sí. Muchas gracias, muy agradecidos. ¿Verdad que felicidad? Edu nos Así es, enseña. aplauso y felicidades, es así. Ah, felicidades, sí, Felicidades, aplauso, ¿verdad? Y esto, ¿cómo y qué es esto? así. ¿Qué es? Felicidades, así, como felicidades, sí, felicidades, Ay, felicidades, qué lindo. felicidades. Sí. Bueno, Yo sueño con ay, ofrecer una licenciatura en lenguaje de señas paraguayo. hija, Sería qué, fantástico, ¿no? qué Ujú. viaje más interesante va a ser. Difícil, pero podemos de a poquito, ¿verdad? Paso a paso, paso Sí, a paso. Pero imagínate tener personas formadas, preparadas, capacitadas para, para tener un rango más mayor de personas a quienes se puede beneficiar, ¿verdad? Claro, sí, claro que sí. Qué así ideal mismo. sería, qué De excelente. hecho, de hecho que el INAES me parece que está ofreciendo ahora un profesorado en lengua de señas, Sí, pero es exclusivo para personas sordas todavía. Sí. sí, Ellos están en eso, solamente que con la pandemia tenían que ir por grupos y cada grupo necesitaba una intérprete. Ese es otro problema también, una dificultad, porque tiene que tener un nivel de conocimiento, ya sea de lingüístico, ya sea del propio tema.
etcétera. Entonces se hace difícil para poder tener esa... Es un proyecto que hace tiempo están, inclusive se ofreció una licenciatura en la Facultad de Filosofía, un proyecto piloto, solo aulas sordos con intérpretes y de licenciatura en educación, en ciencias de la educación, y en 2 tandas de sordos, pero después hicieron un estudio del nivel de su del nivel de español y era casi segundo grado, ¿verdad? Tercero máximo. Entonces, Entiendo. dar una licenciatura con eso. Pero creo que también fue el enfoque, fue un proyecto piloto y había que hacer otras cosas, ¿verdad? Claro. Bueno, y Porque siempre son ajustes, es ¿verdad? Que ir bastante haciendo. complejo todo, Ujú, ujú. pero es un comienzo, Claro, es un comienzo. ¿verdad? Y creo que vamos avanzando, sí. Bueno, nosotros más que agradecidos, para mí es un honor que hayas aceptado la invitación, Mirta, de verdad, de corazón, te agradezco demasiado, te agradezco en nombre de todos ellos. Cristian, ¿te gustaría decir algo? Sí, yo tengo una consulta. ¿Cómo el Instituto de Lenguas podría ayudar a la comunidad de personas sordas? Y habría que ver, sobre todo, yo creo que la parte educativa sería lo que ahora se está haciendo en esta semana es Deaf Awareness, es el título justamente. Y yo creo que es como Sign Language Awareness, una cosa como una campaña, crear, etcétera, que eso es muy importante, ir viendo, sí. Una cosa así creo que es importantísimo, porque hay, como le dije, una campaña muy negativa en cuanto a la lengua de señas, de los padres mismos, de la escuela, de los profesores, Ujú. etcétera. Sign Sí, language awareness, sí, awareness. sí, sí. Ujú, Build community, real community. Porque no es ujú. así como decir, no es, ay, me encanta la lengua, sino que es la persona a la que tenés que amar. Sí, Es la persona a la exactamente. que tiene Sí, que importar. Que se sí, pueda así. comunicar, ¿verdad? Y que use Sí, la lengua de señas como medio de comunicación. Pero no que sí, al final sea un tema de, ay, feroces estudios y un feroz layout, pero la persona no pasa a segundo sí, así plano, ¿verdad? mismo. Así es. Así mismo. Muchísimas Bueno, gracias también y muchas lo que gracias. podamos ayudarles, estoy acá, sí. Muchas Muchas gracias. gracias. De corazón, muchas gracias. Así. ¿Cómo era? ¿Así era? Gracias, Gracias. 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 Qué lindo. Pero Bueno, tenemos que decir muchas, entonces más lentos. a ver. Así es, así como, Muchas gracias, gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Mirta. En serio. Dale, Que sea el inicio de una linda amistad para poder excelente, acompañarnos en esto. Muchas gracias. Gracias, dale. chicos, por Muchísimas asistir. Muy gracias. amables. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, A gracias. ustedes, a ustedes. Que sea el inicio de algo muy lindo, de un buen viaje. Sí. Gracias, Mirta. So is that your class? Like you finished your class today? Yes, I You- finished. Is Yes, this voy a your parar. your your class timetable? Like you have